fundamentos de la religión. Brevísimamente le cuento lo siguiente. Un día salió publicado en un diario local un titular que decía: aunque parezca mentira, obispo defiende la pena de muerte. Entonces yo escribí un artículo y dije, no es que aunque parezca mentira, no es nada asombroso, porque la Iglesia siempre ha admitido la pena de muerte y siempre ha admitido la pena capital. Y dije, incluso citando el antiguo Código de Derecho Canónico, ¿no?, de 1917, que los profesores de Salamanca que comentaron el código, ilustres profesores salmantinos, llegaban a decir, lo recuerdo perfectamente, que incluso el Papa tenía el derecho de imponer la pena capital a los delincuentes súbditos suyos, pero que no tenía la capacidad de hacerlo porque no tenía el poder secular que antes la Iglesia tuvo. Pero eso no significaba que no pudiera en principio hacerlo. De modo que ellos le reconocían el derecho de que si un fiel católico había transgredido un precepto o había cometido algún pecado de herejía, entonces podía ser merecedor de la pena de muerte y el Papa podía imponérselo. Entonces no obtenía nada, ¿no? Y además Santo Tomás ha defendido con muy buenos argumentos, ¿no?, la imposición de la pena de muerte en casos de delitos gravísimos, ¿no? Bien, entonces la Iglesia, por lo menos la Iglesia Católica, no se ha distinguido pues justamente por su pacifismo ni nada, ¿no? Creo que hay múltiples ejemplos de lo contrario. Pero ahora está viviendo el mundo toda una ola muy creciente de fundamentalismo, y no solamente de fundamentalismo islámico, sino también fundamentalismo norteamericano. Yo quisiera que usted, con esa gran capacidad didáctica que lo caracteriza, nos hable sobre el particular. Bueno, comenzando por lo de la pena de muerte, la Iglesia, usted tiene totalmente la razón, ¿no? Incluso ahora, pese a que el Papa se haya opuesto a la guerra contra Irak, la guerra esa criminal que empezó Bush, y otras medidas, la Iglesia americana ha amenazado con no dejar participar en los sacramentos a los políticos católicos que voten en favor del aborto, pero no aquellos que votaron en favor de la guerra. Pese a que se hayan opuesto, cuando llegó el momento de usar la última fuerza que tienen, o la más importante, lo que los caracteriza, su razón de ser, lo sacramental, la usan para ciertas cosas y no para otras, ¿no? Tiene toda la razón. Hay un estudio muy interesante, quizás lo conozca, de un profesor de Tübingen, Hubert Kanzig, que se llama precisamente eso, cristianismo, o más bien cristiandad y pena de muerte, en el que demuestra desde los primeros siglos, incluyendo Agustín, desde luego, la afinidad casi entre uno y otro, entre además, la Iglesia y la además, basta repasar el Antiguo Testamento. Totalmente. Hay una cantidad de matanzas ordenadas directamente. Precisamente. Y sobre todo con amenazas de castigar a aquellos que no concluyan la matanza, que no la hagan total. Hay un par de casos de esos, ¿no? Sí, eso tiene. Ahora, eso significaría que para usted, al menos en Occidente, la religión, en primer lugar, ha practicado la intolerancia porque ha tenido la pretensión de exclusividad. Claro. Creo que ahora la Iglesia ya no mantiene el extra ecclesiam nulla salus, ¿no? Pero en una época lo mantuvo. Y recuerdo también que antes había una orgullosa divisa de la Iglesia Católica que Fraser dijo que con toda razón no pertenecía a la Iglesia Católica. Usted recuerda, quod semper, quod ubique, quod ad omnibus, lo que rige siempre, lo que rige en todas partes, lo que rige para todo el mundo. Para todo el mundo. Esa divisa, dice Fraser, corresponde a la magia, que es el único credo católico universal. Eso, pero no corresponde a la Iglesia. Y sin embargo la Iglesia pretendió eso. Ahora, esa me parece una funesta pretensión, ¿no? Porque si uno pretende tener la verdad exclusiva, Cristo nos dice, este es un camino, este es el camino, sí. Este es un principio de intolerancia, pues. Entonces, ¿qué cosa quiere? Los que no están conmigo están contra mí. Contra mí, y los escupiré. Claro. Exactamente. Entonces, claro. Entonces es algo que no se puede resolver. Y algo que hay que confrontar muy seriamente, porque ahora con todo el interés en lo ecuménico, en la tolerancia, etcétera, que es totalmente bienvenido, desde luego, se tiende a olvidar, se suprime, se reprime la historia.
¿no? Y podría decirse que lo que caracteriza a las religiones, o en todo caso a ciertas religiones, es la intolerancia, es la necesidad de crear en primer lugar y de mantener a toda costa ciertos límites, fronteras, delimitarse de algún modo. Y no hay modo de evitar eso, me parece. Yo un día estaba conversando aquí con el profesor Juan José Bustamante, que es nuestro principal especialista en budismo, y le decía, por ejemplo, ¿qué diferencia con el budismo? Bueno, hay muchas diferencias, pero Aldous Huxley tiene un libro que se llama The Perennial Philosophy. Es una reunión de textos muy interesantes, ¿no? Y ahí hay un texto del budismo mahayánico, ¿no? Donde dice, Buda nunca predicó la verdad, porque pensaba que vosotros tenéis que descubrirla por vosotros mismos. Eso no podría decir nunca, pues, un cristiano, ¿no? Esa es una actitud que jamás podría decir un cristiano, porque se sabe que hay alguien que sí predicó la verdad. Claro. Lo otro es una opción y es una búsqueda, ¿no? Tampoco es una salvación, como me decía el profesor, porque en el budismo no hay esta concepción de salvación, ¿no? Sino de liberación de la cadena de la ignorancia, de la transmigración, etc. Pero acá nosotros tenemos que salvarnos, y estamos manchados con el pecado original, no, que es una concepción también completamente distinta, ¿no? Claro. Ahora, por otro lado, bueno, en primer lugar, empezando con lo de Buda además, según se piensa, uno no sabe exactamente qué es lo que dijo, antes de morir se negó a consagrar a un sucesor. Dijo que su doctrina, Dharma, iba a ser su sucesor, ¿no? Ahora, pero en realidad, en el budismo mahayana, por ejemplo, hay la búsqueda de la liberación, no solo de la liberación, sino de la salvación, y algunos budas y bodhisattvas funcionan como salvadores, como redentores, como en el cristianismo. O sea, que hay que distinguir, por un lado, la doctrina casi incorpórea. Pero ¿no? en el Zen, que es una prolongación del Mahayana, no hay esa salvación. Pero por otro lado, como ha sido estudiado últimamente, ha habido mucha complicidad, se podría decir, entre el Zen y el militarismo japonés, ya que estamos hablando de samurái. Sí, incluso tan cercanamente a nosotros como en la Segunda Guerra. Suzuki mismo, Hisamatsu, estuvieron metidos hasta el cuello en la ideología imperialista, Hisamatsu sobre todo, en la ideología imperialista que llevó al Japón a la Segunda Guerra. Tucci, al que usted mencionó mientras conversamos, estaba en eso también. Muy interesante. O sea que hay que distinguir lo que el fundador ha dicho o se presume haya dicho y las interpretaciones, la historia posterior de una religión en cierto modo tan pura, tan tolerante como el budismo, ¿no? Porque sobre todo en el Mahayana también tienen el concepto de upaya, ¿no? Las acciones que uno toma para lograr que otro se salve. Y esas pueden incluir la violencia. O sea que en todos sitios se cuecen habas, se podría decir. Eso es. Claro. Quisiera preguntar al señor coordinador, ¿de cuántos minutos disponemos? Solamente disponemos de 1 minuto. Bien, hemos tenido una interesantísima conversación con el doctor Benavides, que es una persona de amplísimos conocimientos, que ha publicado obras numerosas y ensayos sumamente interesantes, y a quien realmente agradecemos por su valiosa colaboración y por su presencia en este programa, y esperamos verlo más adelante, no sé, cada cuánto tiempo viene usted por aquí. 1 o 2 años, pero me pondré en contacto con usted. Ya, claro, encantado. De modo que eso ha sido todo por hoy y será con ustedes hasta el programa siguiente.